días, buenas tardes o buenas noches amigos, donde quiera que se encuentren, reciban el saludo de Video Cuba Hoy. En esta oportunidad estaremos conversando sobre el artículo 1 de la Constitución, de la nueva Constitución cubana que recientemente se refrendó el pasado 24 de febrero. Para eso me acompañan dos jóvenes juristas muy bien preparados, profesor de la Universidad Central de Las Villas y profesor de la Universidad de La Habana. Entonces, para comenzar, sería bueno, profesor, definir qué importancia, qué representa el artículo 1 dentro de esta Constitución. Vamos a ver, el artículo 1 hay que comenzar observando que establece el corolario de lo que viene siendo todo el texto constitucional. O sea, establece un fundamento de iure a Cuba como un Estado socialista de derecho. Por lo cual hay que ir desentrañando, y creo que es lo primordial acá, de cuáles son las repercusiones que tiene que Cuba se conceptualice, se conciba como un Estado de derecho. Observamos también que el propio Fidel, cuando se le da el primer gobierno revolucionario, también habla del Estado de derecho en Santiago de Cuba en el 59, partiendo que el Estado de derecho es una concepción de los estados constitucionales, en donde desde una primera instancia el Estado de derecho busca catalizar no solamente la sujeción a lo que puede ser la legalidad, a la administración de una justicia tomando en consideración que se establece una relación armónica en el marco del consenso social de ese nuevo Estado constitucional en su visión primigenia, cuando se consolida o cuando se concibe inicialmente los estados constitucionales y después todo el conjunto de contenidos que se le fue dando al Estado de Derecho. Ahora bien, en el contexto de la Cuba actual busca organizar, busca homogeneizar todo lo que ha sido la actualización del modelo económico cubano y a su vez lo que viene siendo toda la reforma de nuestro ordenamiento jurídico, por el cual el Estado de Derecho viene siendo esa piedra angular que nos va a guiar desde el punto de vista técnico, jurídico, organizativo del Estado y el resto del ordenamiento jurídico. Por tanto, no viene siendo ya, como en determinado momento, una cuestión meramente jurídica o técnica, sino también para la aplicación constante de los profesionales del derecho y también de los ciudadanos, contando de que se produce con esta nueva nomenclatura, con la consagración del Estado Socialista de Derecho, una ponderación del empoderamiento ciudadano, a partir de que no se concibe que en su visión, bueno, seguramente mi colega habrá también referencia a eso, lo veremos más adelante, se observa también cómo la Constitución se jerarquiza y la Constitución bajo la supremacía establece cuáles son las pautas fundamentales que va a ser no solamente el plexo de derecho jurídico fundamental, sino también cómo ese Estado va a tener que responder bajo los principios y esos valores normativos fundamentales, porque lo que se establece en ese artículo 1 son los valores primarios del ordenamiento jurídico cubano. Sobre la base de lo que decía mi colega, yo creo que el artículo 1 es el centro de gravedad de toda la Constitución. Tiene la carga principal de principios jurídicos y valores que en algún sentido van a informar todos los derroteros de la sistemática de la Constitución. Es importante saber que el artículo 1 define la esencia del Estado y de la sociedad cubana, a la vez que introduce una serie de conceptos abstractos que van a permitir la progresividad en la aplicación de la Constitución. Y yo creo que esto es importante decirlo. Las normas jurídicas generalmente, las disposiciones normativas generalmente, se dictan para que regulen no solo un futuro inmediato, sino un futuro inmediato matizado por otras circunstancias históricas. En este sentido, toda disposición normativa debe incluir conceptos de una generalidad tal que permita poner en perspectiva esa disposición normativa con las realidades históricas a las que constantemente se enfrenta. Lo digo porque el artículo 1 está llamado a ser muy aplicado, considero yo, por los tribunales, por los operadores jurídicos en sentido general, y sobre todo en esta primera etapa, donde va a entrar en vigencia la Constitución y todavía va a faltar apoyo legislativo a sus principales preceptos. Este artículo 1, con ese núcleo de conceptos, de categorías y de principios jurídicos que regula, puede servir para poner a tono la letra constitucional con las circunstancias históricas a las que se vaya enfrentando, que todavía no tengan un respaldo en una norma de menor jerarquía, por supuesto más desarrollado, más ampliado, más pormenorizado. En relación con el texto del 76, consideramos que este artículo, el principal concepto, la novedad fundamental es la consagración del Estado socialista de derecho. Creo que es el núcleo que de alguna forma conjuga todas las aspiraciones regulativas que condensa el texto constitucional. Es por eso que, haciendo una alusión biologicista, podemos decir que el artículo 1 funge como los pulmones de la Constitución. Va a permitir armonizar la Constitución no solo con el resto del ordenamiento jurídico, sino con con las contingencias históricas que en el futuro sucedan y que merezcan una tutela jurídica ejemplar.
por lo que ustedes me comentan, es de vital importancia este artículo 1. Es de vital Exactamente. Cuando observamos, por ejemplo, lo que ha sido el de cruzar desde que se instala la República Socialista y se promulga la Constitución cubana anterior, de los 76, se establece a Cuba inicialmente como una dictadura del proletariado, en su artículo 1. Después se establece a Cuba como un estado de trabajadores en la reforma del 92. Y ahora con esta nueva incorporación de Cuba como un estado socialista de derechos que tiene en su esencia la visión, nuestra visión de lo que es el Estado de Derecho, se busca también homogeneizar, se busca buscar una instrumentalidad que pueda ser aplicada fundamentalmente por nuestros tribunales, por los ciudadanos, es decir, es una profundidad, se busca una profundidad en esa realización que debe tener el ejercicio del derecho en Cuba. Ahora, hay una frase recogida ahí, un concepto recogido en el artículo 1 y que ustedes lo marcan como fundamental: Estado socialista de derecho. ¿Qué cosa es el Estado socialista de derecho? ¿Qué representa esto? ¿Tiene antecedentes en otras constituciones? A ver, es importante partir de un presupuesto, y es el siguiente. La teoría socialista no ha logrado crear un sistema propio de categorías y conceptos jurídicos. En este sentido, el ejercicio fundamental ha sido la incorporación de conceptos, de categorías, de principios jurídicos que habían sido desarrollados en la teoría burguesa y de alguna forma aclimatarlos con el contenido esencial que pretende consagrar el Estado de tipo socialista. El Estado socialista de derecho tiene alguna regulación, tiene alguna presencia en constituciones de corte socialista, sobre todo en Asia, la Constitución de China y de Vietnam, pero hay que decir que es un concepto que todavía la doctrina no ha llenado de contenido, lo que no significa que se puedan establecer algunas pautas fundamentales para su configuración. Decir que el Estado de Derecho es un concepto que se comienza a delinear en Alemania en el siglo XIX, específicamente en el año 1813, y posteriormente, en la voz de un importante jurista alemán, Robert von Moll, se consagra en la vida política alemana y en la vida política occidental, comienza a irradiar en la vida política occidental. Este principio de Estado de Derecho toma como base la repercusión que tuvo la Revolución Francesa y surge en un primer instante como una aspiración de regular racionalmente la actividad del Estado, entendiendo a la ley como, digamos, una construcción eminentemente racional. ¿Bien? Ahora, este concepto se empieza a llenar de contenido en la posterioridad. Y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, con todos los movimientos constitucionalistas que tuvieron lugar en Europa, comienza a adjetivarse. Bien, se habla entonces de Estado democrático de derecho, Estado social de derecho, Estado constitucional de derecho, etc. Todos estos movimientos de adjetivación no son más que una incorporación de determinados contenidos. A nuestro juicio, consideramos que son una primera presentación de ese contenido esencial que debe conjugar el Estado socialista de derecho 7 grandes parámetros y que en algún sentido están contenidos en la Constitución. El primero de esos parámetros, por supuesto, es la supremacía constitucional. Debe guiar un Estado socialista de derecho la supremacía constitucional que está regulada en el artículo 7. Bien, la supremacía constitucional, lo que trae aparejado también como correlato un control efectivo de constitucionalidad de las normas jurídicas. O sea, que la Constitución efectivamente se sitúe, digamos, en el vértice de la estructura normativa, ¿correcto? Una segunda cuestión importante es el principio de juridicidad. Principio de juridicidad que viene a ser una matización mucho más amplia del principio de legalidad. El principio de legalidad, en un inicio, solo hace alusión a la ley, es decir, al funcionamiento del Estado con apego a la ley. El principio de juridicidad amplía ese cono y hace referencia, a la actividad del Estado con apego al derecho en sentido general. Es decir, que toda la actividad estatal y todos los reteros sociales tengan un correlato en lo que el derecho postula. Eso es una segunda cuestión que es importante consagrar a la hora de hablar de Estado socialista de derecho. Una tercera cuestión trascendental es el reconocimiento y la protección efectiva del plexo de derechos humanos que consagra los instrumentos internacionales. Está plasmado en el artículo 41 del texto. Como correlato, el establecimiento de un sistema amplio de garantías, tanto materiales como jurisdiccionales, que permitan que esos derechos se realicen, y es lo que postula el texto a partir del artículo 94. Es decir, no solo el reconocimiento con el viso de progresividad, el viso de, digamos, intangibilidad, el viso de independencia, sino que exista un núcleo de garantías que permiten al ciudadano poder reclamar efectivamente el cumplimiento por parte del Estado de los parámetros esenciales que llevan a la consecución del derecho. Una cuarta cuestión, disculpen, que considero que es trascendental, es lo relativo a la responsabilidad de la administración pública. Es elemental a la hora de pensar en un Estado socialista de derecho. Y es lo que postula el texto en los artículos 98 y 99. Otra cuestión es la relativa a la democracia participativa. El
concepto que consagra el artículo 3 del texto constitucional relativo a la soberanía popular. La soberanía popular y su correlato inmediato funcional, que es la democracia participativa, es la que postula en algún sentido ese poder indivisible en manos del soberano, que es el pueblo, y un estricto control por parte de ese pueblo de la gestión de sus representantes. Ese control se va de alguna forma a vislumbrar a través de instituciones como la rendición de cuentas, la revocación, que los cargos fundamentales o todos los cargos de representación del poder del Estado sean electivos y sean renovables, entre otros principios que consagra el artículo 101 del texto constitucional. Y por último, para cerrar, que yo considero que debe ser un ejercicio inherente a toda la dinámica del Estado socialista de derecho, es lo relativo a la transparencia gubernamental, que es otro principio que regula el texto constitucional en el apartado H del artículo 101. Es decir, que esa actividad estatal sea transparente, que el ciudadano pueda interactuar, conocer de primera mano cómo se va realizando la actividad del Estado. Se pueden agregar muchos más. Es un concepto que todavía la doctrina tiene que empezar a trabajar, tiene que empezar a ganar contenido. Pero creo que aquí está el núcleo duro, en estos 7 postulados. Y por supuesto, el funcionamiento armónico y coherente de estos 7 postulados debe tributar a que Cuba se consagre de manera efectiva como un Estado socialista de derecho. En la regla internacional, en el concierto de naciones, es un principio del Estado de Derecho sine qua non, porque todo Estado se arguye de derecho. Es decir, también nosotros no podemos buscar a nivel internacional un paralelismo cierto y seguro de lo que es el Estado de Derecho para nosotros. Es decir, el colega aducía cuáles son esas bases, que podrían ser las bases de nuestro Estado de Derecho. Partiendo que el artículo 1, por ejemplo, establece la forma de Estado. Esa forma de Estado, que por sí es una república unitaria del régimen, como tal, la forma de gobierno, a su vez que se establece en el propio artículo 1 la división política del Estado, en este caso en que se establece a Cuba como una república unitaria e indivisible, y a su vez se establece también los fines propios del Estado. Ahora bien, ¿qué sucede? Que nuestro Estado socialista de derecho también tiene en su núcleo toda la periodización de lo que ha sido el Estado de Derecho. Es decir, en un primer término podemos aducir que el Estado se estableció como un Estado que se establecía para defender la legalidad. Es decir, el Estado era una limitación al Estado, y es por eso que el profesor Alejandro Argüí inicialmente a la forma en la cual el Estado debería a su vez responder bajo responsabilidad por toda su actividad administrativa. Un Estado que puede trabajar contra la ley, sino según ley. Es decir, es a través y mediante la ley y la Constitución que se va a poner en práctica todo lo que es el aparato administrativo, la respuesta y la satisfacción de los intereses de los ciudadanos. A su vez resulta muy importante cómo nosotros debemos ya ir consolidando un Estado socialista de derechos pleno, en donde la democracia participativa, el ejercicio pleno de las libertades, sea lo que lo consolide. A partir de todo lo que viene siendo nuestra tradición histórica, social y política como tal, a partir precisamente de lo que ha sido la construcción del socialismo en Cuba, esa nueva visión que hemos tenido de país, tomando en cuenta los referentes que Cuba ha tenido, que inclusive que forman parte del socialismo democrático profundo, en donde se busca esa creación de una nueva democracia. Pensando, por ejemplo, en algunos clásicos como Rosa Luxemburgo, que establecía que no se puede concebir una forma de Estado, un ejercicio democrático más profundo que no sea en el socialismo, y a su vez las garantías que debería haber dentro de nuestro modelo. Y en esa misma forma, ese mismo Estado que se construye desde abajo, tomando en cuenta los postulados leninistas acerca del Estado y a su vez cómo se establece posteriormente en los artículos sobre el parlamentarismo de Lenin, cómo debía ser específicamente esa conformación del Estado socialista de derecho desde ahora, desde nuestra perspectiva. Como tal, es un concepto que hay que ir consolidando, sobre todo por los resquicios que pueden quedarnos un poco de ajuricidad o de regulación, es decir, la inexistencia muchas veces de regulación para determinados asuntos de la vida diaria, la dinámica diaria, y viene siendo entonces la Constitución, bajo el imperativo que establece el Estado socialista de derecho y la supremacía constitucional, quien viene a llenar esos vacíos. Como tanto, viene siendo, gracias a la formulación del Estado como un Estado socialista de derecho, la apoyatura que puede tener, por ejemplo, un juez, que puede tener un funcionario público y un ciudadano para exigir legítimamente sus intereses, tanto individuales como colectivos. Tomando en consideración que si el Estado de Derecho tuvo una formulación, en sus inicios fue liberal y después con el positivismo tuvo otra, se le fue llenando de contenido y tuvo otra construcción, hay que decir que desde nuestro punto de vista
desde nuestra visión como sociedad, como nación, el Estado socialista de derecho viene a buscar una conjunción entre los intereses individuales y los intereses colectivos. Es decir, el proyecto político del país que el ciudadano cubano, la sociedad cubana, se viene a dar para este 2019 con este nuevo texto constitucional. ¿Por qué? Porque sobre todo el Estado socialista de derecho debe conformar, debe ser la propuesta programática y de aplicación directa tanto del aparato estatal como de los ciudadanos. O sea, no verlo bajo las limitantes que se establecía el concepto de Estado de Derecho en determinado momento, es decir, la limitación que existe entre el ciudadano y el Estado, independientemente de su mixtura, sino precisamente ese ciudadano como sujeto histórico de la transición del modelo. ¿Existe este concepto de Estado socialista de derecho en otras constituciones? La Constitución china y la Constitución de Vietnam regulan el Estado socialista de derecho y creo que han sido paradigmas a la hora de redactar el nuevo texto constitucional. Pero yo creo que lo importante es lo siguiente. Hay una máxima en los estudios jurídicos comparados que reza que no debemos tener en nuestro ordenamiento lo que tienen los otros. Eso no tiene por qué ser un ejercicio mimético, un ejercicio de captación acrítica o Quiere intuición. decir que esto que propone la nueva constitución es algo que se ha construido propiamente, ¿no? Exacto, no tiene por qué situarse una conexión directa entre que alguna constitución del modelo socialista lo regule y que lo regulemos nosotros. Sencillamente es una aspiración de construcción que nos hemos planteado los cubanos y que tiene que realizarse al tener el texto constitucional. Y digo esto porque muchas veces se piensa que este tipo de conceptos son conceptos, digamos, eminentemente técnicos, o sea, que tienen una serie de parámetros y que si no se cumplen esos parámetros no se puede hablar del concepto. En mi consideración, si bien siento que hay algunos parámetros que han sido construidos históricamente, que tienen siglos de construcción, es un concepto eminentemente funcional. O sea, lo que debemos garantizar es que esos postulados efectivamente funcionen y que respondan a una dinámica social concreta. El derecho tiene, evidentemente, una matriz sociológica. O sea, no es un conjunto de instituciones, un conjunto de normas que tienen vida en una sociedad de manera inconexa con sus aspiraciones. El derecho de alguna forma canaliza las aspiraciones de la sociedad. O sea, el bombillo rojo estaría en de alguna forma situar cuando esas instituciones o cuando ese modelo jurídico estatal no responda a las aspiraciones del pueblo. Mientras responda a las aspiraciones del pueblo, la dinámica social, ese modelo es eficaz. O sea, no se trata ahora de asumir un catálogo de prescripciones técnicas para configurar un Estado de Derecho. Es pensar la representación de la aspiración del pueblo. Es pensar si nuestra dinámica social responde a esos parámetros que hemos regulado constitucionalmente como apoyatura del Estado socialista de derecho. Y es algo que ha tenido reflejo en la historia. El Estado socialista de derecho no es un concepto mutado, no es un concepto estático, es un concepto en esencia dinámico, ha mutado, como estuve explicando, tuvo un primer contenido muy primigenio en Alemania, pero se ha ido llenando de contenido paulatinamente. Y no se puede hablar que el Estado constitucional de derecho que vivimos hoy, con las nuevas tendencias constitucionales, por ejemplo, de empoderamiento de los jueces constitucionales y de control estricto de constitucionalidad de todas las normas jurídicas del ordenamiento, es el mismo Estado de Derecho que pensaron los alemanes. O sea, que veían solamente la obtención del Estado con apego a una ley que entendían como la cúspide de la racionalidad. Ahora, en el socialismo debemos darle una redimensión a ese concepto. Un concepto que de alguna forma importamos, que captamos su esencia histórica, pero que debemos poner a tono con nuestras aspiraciones. Y yo mencionaba el concepto de democracia participativa, el concepto de soberanía popular, que consagra el artículo 3, lo mencionaba casi de último, pero no deja de ser el más importante, porque democracia y Estado socialista de derecho son dos conceptos que se dan la mano, Y si nosotros participamos de un concepto de democracia que de alguna forma destierre ese concepto abstracto de nación, esa democracia, digamos, basada en un poder que ostenta la nación, un concepto abstracto, indeterminable, de alguna forma participamos de una democracia que tenga como centro la actividad del pueblo, entonces la construcción del Estado socialista de derecho debe estar también incardinada a legitimar la actividad y la participación del pueblo en la toma de decisiones políticas. Y es otro de los fundamentos esenciales de ese Estado socialista de derecho y que de alguna forma tiene una experiencia en Cuba muy profunda al tenor del modelo del pueblo popular, que es también otro conjunto de instituciones que tenemos que reforzar, que tenemos que profundizar, que tenemos que hacer que sean cada día más eficientes, que la revocación, la rendición de cuentas, los mecanismos de control del pueblo para con los funcionarios del Estado sea cada vez más eficiente. Bueno, nosotros por eso en determinado momento hablamos de una democracia que es superior.
una democracia que en su momento fue participativa, protagónica, estamos llamados a su vez y bajo esta formulación una democracia y una participación inmediata. No se trata solamente del modo que se concibió inicialmente el Estado de Derecho de una enajenación de ese poder que ahora, como se explicaba en el artículo 3, emana directamente del pueblo, ejercido del pueblo bajo nuestra concepción de poder popular, que a su vez se concatena con la transparencia gubernamental en la toma de decisiones, con la participación como se ve en Cuba, por ejemplo, en el ejercicio del control popular, en la participación de los consejos populares, en la conformación de los planes de la economía y a su vez como la ciudadanía tiene la posibilidad de postular sus mismos intereses y a su vez las prerrogativas y a su vez las potencialidades que se dan en el seno del sistema legislativo y el sistema del poder popular en Cuba. Ahora bien, otra cuestión que hay que resaltar es la calidad democrática que se da en Cuba, a partir precisamente del diseño de país que se determina o que se establece, ya que si nosotros buscamos otros referentes de lo que viene siendo el Estado de Derecho, no encontraremos, por ejemplo, un igual o un contenido similar de lo que puede ser, por ejemplo, justicia social, lo que puede ser igualdad, lo que puede ser equidad, conceptos que aparecen en este artículo, inclusive basándonos precisamente en las premisas de la construcción de ese nuevo modelo, ya que en algunos momentos se diría, bueno, estamos llamados a un nuevo Estado social, a partir de un Estado prestacional fundamentalmente, o estamos, por ejemplo, en un Estado que se dedica a prestar servicios básicos o mediante dádivas, no, vamos mucho más allá, es satisfacer como Estado socialista las necesidades propias de la ciudadanía, de la población. Por tanto, a partir de ahí tenemos que entretejer no ya esa justicia ni conmutativa o justicia para buscar la igualdad o justicia redistributiva, no, nuestra justicia social, que es una máxima que tiene la construcción del modelo socialista. Y es por eso que siempre hay que hacer referencia a este apartado, porque no es solamente Estado socialista de derecho, es Estado socialista de derecho y justicia social. O sea, también se establece cuál es el plan tanto axiológico como teleológico, o sea, el fin que tiene ese Estado, asegurando, por supuesto, la prosperidad de sus ciudadanos. Es una construcción nueva, pero a su vez también llena tiene un contenido que, como habíamos aducido, tiene también unos referentes que hay que mirar, pero mirar con profundidad y con mucho tino. A partir precisamente de cómo se estableció, por ejemplo, la igualdad, la equidad, el bienestar social, conceptos que casi siempre, por ejemplo, en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que podríamos llamar el constitucionalismo social, se estableció como que ya no se podía hablar de un Estado de Derecho en sentido clásico, por ejemplo, porque el Estado debía sobrepasar lo que viene siendo la igualdad formal o la libertad formal. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de estos principios, estamos haciendo referencia en primer término a lo que se venía configurando como el Estado de Derecho en sentido formal, pasando ya, en este caso, el sentido material del Estado de Derecho, o sea, la realización propia de esos principios en la realidad práctica de los Estados, y a lo cual se ha hecho mucha insistencia después de la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, y que se encuentra en todo el texto constitucional. Por tanto, en esa misma dinámica se tiene después, por ejemplo, con la instauración de la reserva de ley, con ese mismo principio de juridicidad, en el resto de las normas que se van a ir produciendo en todo ese nuevo aparato y esa producción legislativa que es catalizada o debe ser catalizada por el nuevo texto constitucional, lo cual hace necesaria la revisión constante y el apego a ese principio que es el Estado socialista de derecho. Entonces, amigos, tuvieron el criterio de los licenciados Alejandro González Monzón y Gustavo Hernández Arteaga, reitero, profesor de la Universidad Central de las Villas Marta Abreu, profesor de la Universidad de La Habana, y estuvimos conversando sobre la importancia del artículo 1 de la Constitución, de la nueva Constitución de la República de Cuba, que norma todo, me decía la palabra... Toda la sistemática constitucional, una palabra muy usada en el ámbito de los juristas, para nosotros que norma todo el cuerpo de la Constitución, todos sus artículos, y es de ahí de donde parte y cómo se desarrolla. Así que nos vemos en una próxima emisión y ahora estaremos respondiendo todos sus comentarios y todos sus criterios. Hasta la próxima emisión. ¿Ya? Desde allá salió entonces. Por eso me quedé yo mirando ya la cámara, ¿no?